Hola a todos y todas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos también. Cordial saludo. Hola Gloria, un saludo. Y a todos los que nos están acompañando, vamos a empezar en algunos minutos. Vamos a esperar que se sigan conectando otras personas que se registraron para estar hoy con nosotros. Les doy las buenas tardes a todos. De pronto, aprovechando estos minutos antes de entrar en materia, quisiera aprovechar para que las personas que ya nos están acompañando y que fueron muy puntuales puedan de pronto presentarse, los saludar, los que quieran saludarnos, contarnos por qué están acá, por qué les pareció interesante esta convocatoria. No sé si alguien quiere echarse al agua, levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y saludar. Camilo, rompo el hielo yo para ser el primero y el último. Gracias, Juan. Buenísimo. ¿Qué tal? Adelante. Todo bien. Gusto saludarte. Lo mismo digo. Trasnochando aquí un poco por el cambio de horario, claramente. A ver, me presento rápidamente. Juan Salgado, vivo en España. Soy consultor de asuntos públicos y vengo, digamos que, siguiendo toda la iniciativa del instituto porque le he visto, digamos que una estructura bastante interesante, proponiendo desde temas de innovación y de nuevas formas de abordar problemas públicos, acercando, digamos que, problemas estructurales a las personas del común, como somos los que estamos atendiendo este evento. Así que, pues nada, siempre espero poder contar con ustedes también y desearles al instituto muchos éxitos en todos los proyectos que tenga. Listo, Juan, muchísimas gracias. Juan nos ha estado además acompañando como voluntario en varios proyectos, unos temas de equidad de género, con el ETILAB. Es un gusto contar con alguien de sus calidades, Juan. Ojalá nos siga acompañando. Veo que Carlos Grajales tenía levantada la mano también. Adelante, Carlos. Doctor, buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante. Doctor, muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos, los integrantes tan importante conferencia o evento, y saludándolo, doctor. Usted sabe que hacemos parte del instituto en el buen sentido de la palabra, y saludándolos a todos, doctor. Muy buena tarde. Gracias, Carlos. Bienvenido. Qué bueno que nos está acompañando. No sé si alguien más quisiera saludar antes de empezar. En 2 minutitos vamos a estar empezando. Mariana, Marisol. Marta, hola, bienvenida. Adelante. Hola, muy buenas tardes, Camilo, y todos los amigos que se encuentran conectados. Para mí es un gusto estar en esta reunión, porque entre todos sí podemos luchar contra la corrupción, y lo más importante es aprender entre todos y apoyarnos si queremos un país distinto, si queremos unas prácticas transparentes, y por supuesto que el solo instituto no lo puede hacer. Hay que sumarnos, aprender y sumar. Muchísimas gracias por la invitación, y ojalá podamos sacarle el jugo completísimo a esta sesión. Gracias, Marta. Marta también es otra gran aliada, nos ayuda con varias iniciativas. Un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, veo que ya estamos conectados más de 30 personas, tenemos 31 personas conectadas, éxito total. Creo que la sesión de hoy la van a disfrutar muchísimo. Les quiero presentar a Adriana Romero. Adri, saluda. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes y en esta sesión que contó. Bueno, Adriana es la superdura que está dirigiendo este proyecto que se llama Cabildeo, que es el gran esfuerzo del Instituto Anticorrupción por lograr resolver un problema que tenemos en Colombia, que es la ausencia de una ley de lobby, una norma que permita visibilizar las interacciones del Estado con los particulares, con los congresistas, con los grupos de interés, con los empresarios. Hemos hecho un trabajo con un esfuerzo enorme, de verdad enorme, con las uñas, consiguiendo y pidiendo la información a más de 90 entidades del Estado colombiano para poder documentar todo lo relacionado con las citas, las visitas a las entidades, los regalos, las agendas de los altos dignatarios del Estado y los ministros, los directores de las entidades del Estado. Ya Adriana les va a entrar a contar en detalle cómo ha sido todo este proceso. Y todo esto ha conducido a la preparación de un software, al diseño de un software en datos abiertos. Ya la idea es que Adriana les cuente hoy cómo funciona eso, que lo puedan consultar y que puedan utilizar una herramienta que en nuestro criterio da un valor gigantesco a la lucha contra la corrupción, pero también a la construcción de un país más democrático, más participativo, con igualdad de acceso a los tomadores de decisiones. Entonces, Adri, bienvenida y adelante. Cuéntale a todos los que nos acompañan hoy de qué se trata lo que hemos estado haciendo. Ya estamos llegando a las 40 personas. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, yo voy a presentarme muy rápidamente. Mi nombre es Adriana Romero, yo soy economista de profesión, soy graduada de la Universidad Javeriana y llegué en este tema del Instituto Anticorrupción y de Cabildeo precisamente motivada por digamos, primero engancharme en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, que también ha sido como la línea de trabajo que he tenido desde ya hace algunos años. Pero ya cuando uno entra en materia acá y pues los que me conocen saben que soy como un poco adicta a manejar datos, entonces Cabildeo es básicamente mi salsa y ese es el propósito de hoy. Entonces en esta sesión, ¿cuál es la idea? La idea es poderles presentar de qué se trata Cabildeo. Cabildeo es un proyecto bastante bonito, bastante complejo también, y que en ese proceso podamos hacer un taller práctico de cómo utilizar esta herramienta y saber darle interpretación a los datos que contiene la herramienta. Entonces, para esto hemos preparado un tallercito que la idea es desarrollar algunos de los puntos de ese taller acá durante esta sesión, una vez les haya contado de qué se trata Cabildeo. Y ya posteriormente, si en algún momento llegasen a tener dudas sobre cómo avanzar sobre el taller, nos pueden escribir, nos pueden contactar y le damos solución. Entonces, la premisa de Cabildeo es que esta es una herramienta para ustedes, para la ciudadanía. Esta es una herramienta para que el Instituto Anticorrupción se dé la pela de construir y de alimentar todos los días, precisamente para que grupos de veedores ciudadanos, estudiantes, investigadores académicos, funcionarios públicos, periodismo investigativo y cualquier otra persona dentro de Colombia o incluso a nivel internacional puede hacer uso de estos datos. Entonces el espíritu de Cabildeo son los datos abiertos. Este es un proyecto que surge desde aproximadamente septiembre de 2019 y que ya se empieza a sistematizar los datos hacia enero, febrero del 2020. Ya les voy a contar un poco más acerca de esto. Entonces, quiero contarles también quién es el equipo de trabajo principal de Cabildeo. Entonces, pues, digamos que nuestra cabeza es precisamente Camilo, quien nos estaba hablando en este momento. En el proyecto Cabildeo, yo soy la coordinadora principal del equipo de trabajo. Nos acompañan de tiempo completo Dania Bocanegra y Juan Pablo Contreras, quienes todos los días se sientan a sistematizar datos, a revisar respuestas, a hacer como el trabajo sucio detrás de Cabildeo, que ya también entraré un poco más en detalle de qué se trata. Y también me parece muy importante mencionar que a lo largo de la sistematización de la información de Cabildeo han pasado más de 10 voluntarios que han dedicado muchas horas de trabajo para poder organizar la información que les vamos a mostrar a continuación. Entonces,
tanto al equipo de trabajo como al equipo voluntario, muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado en el transcurso de este último año y medio que ha tenido el proyecto. Entonces, ¿qué es Cabildeo? Cabildeo es básicamente una plataforma que busca promover la cultura de la transparencia en la interacción entre funcionarios públicos y cualquier otra parte interesada. Entonces, por medio de una plataforma de acceso abierto, descargable en dato abierto y que provea una información oportuna, precisa y completa acerca de cómo funciona el poder y de cómo funciona la calidad de la democracia en Colombia. Entonces, ¿esto por qué? ¿Por qué la importancia de Cabildeo desde este punto de vista? Porque nosotros en Colombia, nosotros no tenemos ningún tipo de regulación ni de mecanismo que haga transparente cómo funciona el lobby en Colombia. No tenemos una ley de gestión de intereses, no tenemos tampoco plataformas desde datos abiertos, realmente tampoco se encuentra esta información. Y, por ejemplo, registros que se solicitan en otros países, que son los registros de donde los lobistas se registran directamente y lo que hacen es reportar cuáles son sus gestiones digamos, con el gobierno. Eso en Colombia no existe. Entonces, dado que uno no puede obligar a una tercera parte privada a hacer eso desde Colombia, lo que nosotros hacemos es tomar el bando opuesto, a tomar como el problema desde el otro lado, y es solicitarle la información directamente a las entidades de 4 tipos de información. Primero, de quiénes están visitando las entidades públicas. Segundo, de cuáles son las reuniones que los directivos y los directores de las agencias públicas están sosteniendo en el contexto de sus funciones. El tercer registro son los viajes y viáticos que reciben. Y el cuarto son los regalos recibidos por parte de estos funcionarios públicos. Entonces, muy rápidamente por qué nos importa para la lucha anticorrupción en Colombia. Entonces, si uno mira una definición muy rápida de lo que es el lobby, es precisamente el acto de buscar influenciar decisiones públicas para que se tomen en representación de unos intereses, que pueden ser legítimos o pueden ser de cualquier otra índole. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que en una democracia participativa todas las voces deberían tener la capacidad de poder tener al menos un poco de influencia en este tipo de decisiones. Pero cuando existe influencia indebida, hay como 2 cosas que se deben tener en cuenta acá, y es, primero, cuando hay grupos de interés con mayores recursos para ejercer esta influencia, y cuando esa influencia excesiva se usa para beneficiar intereses particulares. En ese momento es que se empieza a abrir la brecha de la corrupción. Y resalto en esta diapositiva el intereses particulares, porque si uno se va a la definición de enciclopedia de corrupción, es el mal uso de lo público para el beneficio particular o el beneficio privado. Entonces, ¿cómo se traduce eso? En milésimas formas de corrupción que existen en Colombia. Por ejemplo, contratación a dedo, direccionamiento de contratos, focalización sesgada de programas públicos, preferencias tributarias, expediciones irregulares de licencias ambientales, concesiones y enésimas, que todos los días las vemos en las noticias, que son producto de lo que es la influencia indebida en los intereses y en las decisiones públicas en Colombia. Entonces, por eso Cabildeo es una herramienta que lo que quiere es ayudar a mitigar todo esto y también hacer un ejercicio de rendición de cuentas ex post una vez estos actos de lobby se han ejecutado. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Es mejorar la calidad de la democracia en Colombia. Entonces, nosotros lo que hacemos en Cabildeo, el proceso a grandes rasgos, es que nosotros lo que hacemos es solicitar información, procesamos, organizamos, publicamos y establecemos de esa manera lo que es la claridad, la responsabilidad sobre quién o qué está ejerciendo influencia debida o indebida. Es decir, que es también importante acá, que no necesariamente quien aparezca en Cabildeo es un corrupto, no, en absoluto. O sea, el lobby, vuelvo y insisto, es una acción legítima. El problema es cuando esas acciones están en detrimento o a partir de Cabildeo puede inducirse que esas acciones pueden estar en detrimento de lo público. Entonces ya paso a la siguiente diapositiva. Quiero contarles rápidamente qué es lo que hemos hecho en este último año y medio.
Entonces, en el primer levantamiento de información que nosotros hicimos y que es la información que vamos a entrar a revisar, se solicitaron, o bueno, se emitieron 49 derechos de petición a entidades del orden nacional solicitando información sobre los 4 registros que les menciono y también información conexa a cómo se desarrollan los viajes, por ejemplo, quién es la agencia de viajes que vende los tiquetes, cuál es la empresa de seguridad que registra las visitas y todo este tipo de información conexa que también eventualmente puede ayudar a dar un diagnóstico preciso de cómo funciona la influencia indebida en las entidades públicas. Entonces, de estas 49 entidades se completaron 43 respuestas completas por parte de las entidades, el restante son respuestas que nunca llegaron y ¿cómo entregan las entidades estas respuestas? De muchísimas maneras. Entonces, pueden entregar respuestas, por ejemplo, en formatos como Excel, como formato Word, como formato PDF, como en formato PDF impreso, fotocopiado. Entonces, el verdadero desgaste de cabildeo reside en esto, en que nosotros cuando recibimos la información no solamente recibimos un gran volumen de información, sino que la premisa digamos, de la entrega de la información en formatos legibles que está establecido en la ley de transparencia no es un mandato que se esté cumpliendo tan a cabalidad. Entonces lo que nosotros hacemos es darnos la pela de manipular todos esos formatos y organizarlos en uno solo, de tal manera que sea un formato abierto. Algunas de estas respuestas se entregan en formato físico, otras se encuentran en formatos enteramente digitales. Entonces, dado este volumen de trabajo, lo que se han hecho son 2 convocatorias de equipo voluntario para el procesamiento de la información. Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa el año pasado decidió apoyar el proyecto Cabildeo a partir de un memorando de entendimiento en el que nos colaboraron con la contratación de 2 personas que nos ayudaran a hacer el diligenciamiento de toda esta información. Entonces, ¿qué hay en este momento en Cabildeo? Les cuento rápidamente. Entonces, tenemos aproximadamente 106,000 observaciones de ingresos de 21 entidades, aproximadamente 8,700 observaciones de agenda de 18 entidades, 1,680 comisiones por parte de 28 entidades y 606 regalos de 10 entidades. ¿Por qué estos números tan heterogéneos? Porque en muchas ocasiones las entidades se reservan la entrega de cierto tipo de información o la entregan toda o a veces ni siquiera los registros existen. Han sucedido el caso de entidades que nos han respondido lo que pasa es que nuestro director no tiene una agenda, entonces no se la puedo entregar. Ha sucedido el caso en que las entidades argumentan no tener un sistema de registro de regalos. En otros casos, las entidades argumentan tener una política estricta de no recibir, de incapacidad de recibir regalos y que por eso no llevan un registro. Entonces, aquí estamos absolutamente contingentes a lo que las entidades nos entregan. Entonces, si ya, digamos, en ese proceso que nos entregan la información, en algún momento no recibimos eso, realmente no tenemos mucho más margen de maniobra que eso. Desde luego, ya les vamos a contar qué estrategia estamos utilizando este año para mitigar un poco ese riesgo. ¿Qué más hicimos el año pasado? El diseño y el montaje de la plataforma web, que es lo que nos convoca el día de hoy para mostrárselas, y el lanzamiento y socialización de esta misma plataforma web. Entonces, estas socializaciones como la que estamos haciendo el día de hoy, las hemos hecho previamente en grupos un poco más pequeños, puntualmente con periodistas, con grupos de periodistas, con grupos de voluntarios del Instituto Anticorrupción y en escenarios también un poco más controlados. Esta es la plataforma web, este es el pantallazo, ya más adelante entraremos en materia directamente, pero entonces la dirección es www.cabildeo.online y ahí ya pueden entrar a la plataforma para que la empiecen a cacharrear y ya vamos para allá. ¿Qué usos se le pueden dar a Cabildeo o qué usos le hemos dado a Cabildeo? O sea, por un lado, el Instituto Anticorrupción ha podido hacer algunas denuncias de potenciales conflictos de interés o de potenciales faltas a la integridad pública a partir de información de Cabildeo. Entonces, estas columnas de opinión que se han publicado como en distintos momentos del año pasado muestran cómo se utiliza la información de Cabildeo para construir pues, una historia. Lo mismo la columna de Daniel Coronel en algún momento también se basó en la información de Cabildeo para poder hacer como el punto sobre
como qué es lo que estaba callando Callita Daza, que era la exintegrante de la UTL del ex senador Álvaro Uribe. Y que más también hemos hecho con Cabildeo, socializar la información, ya no desde el punto de vista de opinión, que es lo que eran estas columnas, sino también desde el punto de vista de las infografías. Entonces, hemos hecho también una campaña para mostrar qué tipo de información podemos sistematizar a partir de Cabildeo. Por ejemplo, en este caso, se muestra cuál es el porcentaje de ingresos de senadores en ejercicio al Ministerio de Hacienda. Entonces, si uno cogiera todos los datos del Ministerio de Hacienda que hoy en día están publicados en Cabildeo y uno hace la clasificación de los congresistas por partido político que están ingresando allá, uno se da cuenta que los congresistas que realmente están ingresando son de la coalición de gobierno. Estamos hablando del Partido Conservador, del Centro Democrático, del Partido de la U, Cambio Radical, pero a la luz de lo que es la gestión de intereses y la calidad de la democracia en Colombia, pues eso ya nos empieza a dar una luz que efectivamente esa capacidad de acceso al poder no es tan accesible en este momento, porque fíjense los ingresos que tienen congresistas de los partidos declarados de oposición, el Polo Democrático, la ICO, la Fuerza Armada Revolucionaria de Común, que ya hoy en día tiene otro nombre, y así. Entonces, aquí ya uno empieza a hacer como, o a poder visualizar cómo son esas tendencias en el acceso al poder, y uno realmente este tipo de gráficas las puede hacer con todas las entidades que están disponibles. Adri, si me permites una interrupción ahí. Lo que uno esperaría en una democracia funcional es que precisamente los partidos de la oposición tengan un número de reuniones y una interacción con los ministros, con las cabezas de las entidades del partido, del gobierno como tal, muy intensas, porque precisamente están en desacuerdo. Entonces deberían tener que o querer gestionar sus puntos de vista distintos. Deberían estar presentando de manera recurrente su oposición, sus planteamientos de por qué lo que el gobierno está haciendo está mal. Entonces uno en una democracia funcional no debería haber que 0% de los congresistas de los demás partidos estén ingresando. Debería ser todo lo contrario. Sí, Adri, perdón la interrupción. Entonces, este es un uso que le podemos dar a la información. Por otro lado, también podemos hacer análisis de género. Es decir, si uno hiciera esta gráfica que les voy a contar es, por ejemplo, el porcentaje total de ingresos desagregado por género al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si nosotros miramos acá, las barras que indican el ingreso del género masculino al Ministerio de Hacienda son mucho más acentuadas que los ingresos del género femenino. Entonces, uno se atrevería a hacer como la siguiente hipótesis al respecto, y es, bueno, ¿quiénes son los que están intentando ejercer influencia en las decisiones financieras y fiscales de Colombia? Y es básicamente el género masculino. Entonces, ahí ya uno empieza a hacer como el análisis desde el punto de vista de desigualdad de género o de igualdad de género, de cómo, por ejemplo, en manos de los hombres están las decisiones financieras y las más importantes del país. Entonces, esto es un estudio que nosotros dentro de la agenda investigativa de Cabildeo tenemos ya bien avanzado. Próximamente les estaremos contando un poco más al respecto y lo lanzaremos al público, porque este es un estudio que hicimos ya a gran escala. Y en redes sociales lo que estamos implementando también es una estrategia un poquito más sectorial digamos, de socialización de la información y de sistematización y análisis de lo que hay en Cabildeo. Entonces, lo que hemos venido publicando son pequeñas series de infografías ya de sectores como minero energético, como el sector salud, tratando de dar como pinceladas de lo que uno podría eventualmente intuir acerca de Cabildeo. Estas infografías se están publicando en redes sociales como Instagram y LinkedIn del instituto. Entonces, la invitación acá es a que le den una pasadita por estas redes sociales y las revisen y pues nada, prendan su curiosidad al respecto. Entonces, ya entrando en materia, quiero compartirles propiamente la herramienta de Cabildeo. Entonces, lo que les quiero compartir antes ya de entrar propiamente en en materia de lo que va a ser la sesión práctica, es como una serie de tips que nosotros podemos utilizar para sacar el máximo provecho de la información de Cabildeo.
Entonces les contaba que esta es la plataforma web. Acá nosotros podemos, a través de estos iconos podemos ingresar a cada uno de los registros. Entonces vamos a empezar por el registro de visitas. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces acá nosotros ya tenemos disponible todos los registros de información. La información se puede filtrar dependiendo de varios tipos de criterios. Entonces, por ejemplo, acá en el tema de ingresos nosotros podemos seleccionar cada una de las entidades que necesitemos investigar. Puede ser una o puede ser varias. Por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social. Y acá nos va a empezar a filtrar la información. Entonces, acá si ustedes se fijan en esta parte les dice, estamos mostrando registros del 1 al 10 de 1500 registros disponibles. Entonces, una aclaración acerca de la información. Nosotros este primer levantamiento de información lo hicimos de agosto a 2018 a enero de 2020. Entonces, en este momento la información que está montada corresponde a ese periodo de tiempo y a eso van a corresponder estas mismas fechas. Y si se fijan, acá ustedes pueden encontrar el paginador de cada uno de las respuestas. Pero para que esto no sea tan amplio, se puede hacer lo siguiente. Se puede seleccionar, por ejemplo, mostrar 10 respuestas, 25, 50, 100 o mostrarlas todas de una vez. Entonces le voy a colocar la opción de mostrar 100 respuestas y acá ya la saca. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta con el buscador de cabildeo, sobre todo de nombres y apellidos, es que el buscador responde a la búsqueda de información en la totalidad de la cadena de texto. Es decir, si yo buscara mi apellido, por ejemplo, visitantes de apellido Romero, ¿cierto? No va a reconocer solamente los del primer apellido Romero, sino que también puede reconocer los del segundo apellido Romero o los que tengan un apellido Romerolay hipotético, ¿cierto? Entonces aquí va a reconocer todo. Entonces está el Romero Soto, Romero González, Alvarado Romero, Romero Sinisterra, y esto es precisamente lo que les decía. Entonces, eso mismo va a pasar también con los nombres. Lo que nosotros hacemos con cabildeo también para facilitar la búsqueda es que nosotros eliminamos las tildes. Pero si ustedes se fijan, también cabildeo puede eventualmente tener algunos aparentes errores de ortografía. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que hacemos es que en aras de conservar la información en la integridad que nos la entregan las entidades públicas, la modificamos lo menos posible. O sea, realmente nosotros no entramos a modificar la información, solamente en casos muy, muy, muy evidentes, que sea de verdad que, no sé, a quien digitó se le fue un dedo, pero lo que sí hacemos es otorgarle valor agregado a la información. Entonces, acá, por ejemplo, si uno buscara Rodríguez, entonces, que es un apellido que tiene normalmente una tilde en la I, acá se busca sin la tilde y uno ya empieza a encontrar pues lo que se busca. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se encontraron resultados, lo cual es un poco raro. De pronto se me fue un typo. Entonces, porque ese es un nombre. ya sé por qué. Entonces, acá. Entonces, si uno busca Cayal Rodríguez, entonces van a darse cuenta que la tilde en la I realmente no es necesaria. Entonces, acá ya uno puede controlarlo por eso. Que también es importante que uno puede acá en este filtro hacer el filtro de organización del visitante. Entonces, esto está más o menos disponible dependiendo de cómo la entidad nos haya entregado la información. Entonces, hay muchas entidades en las que realmente no sabemos de dónde viene la gente. Entonces, en este caso, que es el del Departamento para la Prosperidad Social, vemos entidades como la ANI, la NSB, ABOT, etc. Entonces, realmente, fíjense la heterogeneidad tan grande de maneras de digitar las cosas que hay, pero es porque precisamente en aras de conservar la integridad de la información tal cual la entregan las entidades, no entramos a manipular precisamente esto. Entonces, eso frente al tema de organizaciones del visitante, uno también puede filtrar esto por fecha desde, o sea, si uno quisiera revisar ingresos desde el 20 de octubre hasta el 30 de diciembre, uno lo puede seleccionar acá a través de las fechas. Este filtro de buscar también reconoce cualquier cadena de texto en cualquier parte del formato. Es un poco más lento que los demás, entonces sería preferible como hacer esa búsqueda de información a través de los demás filtros. Entonces, si uno presiona, por ejemplo, acá más filtros, lo que uno puede hacer es que a partir, por ejemplo, si ustedes se fijan acá en municipio aparece un filtro y esto lo que hace es que establece mini filtros para las demás columnas. Entonces ustedes dirán, yo estoy viendo 6 columnas.
Entonces, cuando ustedes presionan este ojo de acá, realmente les muestra todas las opciones de información disponibles para los registros. Entonces, ustedes acá pueden verificar qué tipo de organización es, qué sector pertenece a esa organización, si se encuentra el cargo de esa persona, qué cargo ocupa. Acá vemos columnas de desagregación de día, mes y año de entrada, por ejemplo. Cuando uno a veces uno se puede enredar buscando directamente por la fecha, entonces a veces es mejor guiarse solamente por el número, a qué horas entraron esas personas, a qué género pertenece pues, la persona que está haciendo la visita, qué partido político, en el caso que sean personas públicas, en algunos casos existen motivos de visita, y si ustedes se fijan, entonces acá lo que va a pasar es que se amplía el número de columnas, y para uno poder ver toda la información, todo lo que uno tiene que hacer es hacer como la ronda hacia la derecha. Entonces, es lo que uno simplemente va moviendo el cursor. Entonces, eso frente a cómo funciona todo el tema de las columnas, siempre es importante que cada vez, o sea, realmente el valor de cabildeo está en la selección de estas columnas. Acá nosotros tenemos habilitado la columna documento de identidad, esto realmente no lo publicamos porque esto sí es información pues, sensible. Entonces acá ustedes pueden entrar a mirar todas las opciones de información que hay, pero insisto de nuevo, esto está disponible en mayor o menor medida de cómo las entidades entreguen la información. Y ya en estos botones que están acá hacia el final, entonces está la opción de impresión, está la opción de descarga a Excel, descarga en formato de comas o de copiar la información. Y por último, cuando ustedes entran al botón final de cada una de estas observaciones, lo que les aparece es este pantallazo con una descripción general de toda la observación. Entonces acá ya pueden mirar como al detalle de quién es quién, cuándo ingresó, no sé qué, y todo lo que está asociado directamente a la observación. Entonces, esto frente al registro de ingresos, y esto por este lado. Entonces, ya en lo que concierne al registro de agendas, me voy a volver un momentico a la presentación. Permítanme un segundo. Entonces, lo primero que les decía es que para sacar un buen provecho de cabildeo es tener en cuenta que efectivamente se reconoce toda la cadena de texto. Entonces, ¿esto qué implicación tiene? Que si ustedes están buscando una persona particular, les voy a poner un nombre muy común, Juan Gómez. Entonces, si uno busca Juan Gómez, lo más posible es que le aparezcan a uno 2000 Juan Gómez. Entonces, entre más información tengamos de la potencial persona que podamos estar buscando, mucho mejor. O tener como pistas por algún otro lado de dónde puede trabajar o aproximadamente qué día ingresó. También Cabildeo publica la información proporcionada por las entidades públicas tal cual la publica, entonces toda la información se debe interpretar en contexto. ¿Esto qué implica? Que el Juan Gómez que ingresó al Ministerio de Hacienda no necesariamente es el mismo Juan Gómez que ingresó a la ANI o que ingresó a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Entonces sí es muy importante como hacer esa salvedad que pueden haber demasiados homónimos acá, precisamente por eso y porque no tenemos como la capacidad de indagar un poco más allá de cada una de las personas. Imagínense nosotros entrar a hacer esto para 106,000 personas. Realmente nos excede. Pero lo que uno sí puede hacer es tratar de dilucidar qué tan similares es quién de quién a través del cargo, a través del partido político, en los casos que esté disponible la información y ese tipo de cosas. Ya pasando al registro de agendas, el tercer tip que me gustaría darles es que algunas agendas están registradas, es decir, pueden haber agendas que están a nivel de reunión o agendas a nivel de archivo. Entonces, van a haber muchas agendas en las que es imposible sencillamente desagregar la información a nivel reunión y en los casos en que eso no es posible, lo que nosotros hacemos es adjuntar el archivo que las entidades nos entregan como agenda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto en la práctica? Entonces, en la práctica, esto lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos acá en el registro de agenda, nosotros tenemos la opción de buscar acá por entidad, ¿cierto? De que nos haya entregado la agenda, buscar la persona titular de la agenda por nombre o por apellido. En este primer levantamiento de información son solo directores de entidades que hayan sido directores durante esa época que se solicitó la información, las fechas en las que están establecidas las agendas y los mismos filtros adicionales. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, nomás acá, voy a ampliar un momento esto acá, 50 observaciones.
Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos solamente una observación para el Ministerio de Comercio, para el Ministerio de Justicia también está muy limitado, para el MIDES está muy limitado, pero si ustedes observan acá la Superintendencia de Transporte, sí aparece un poco más desagregada esta información. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Justicia y de Derecho, lo que uno puede hacer es acceder a este link y cuando dice aquí link de archivo a la agenda, lo que uno hace es descargar el archivo y acá si ustedes se fijan, este es un formato ICS. Entonces, cuando ustedes lo abren, eso lo que va a hacer es abrírselos en Google Calendar, por ejemplo, o en Apple Calendar, el que tengan configurado como predeterminado. Y ahí ya pueden entrar a consultar las reuniones de cada una de estas personas. Entonces, un ejercicio que nosotros estamos haciendo es convertir primero estos archivos ICS en archivo plano, en archivo de comas, para poderlo publicar a nivel de reuniones. Pero, por ejemplo, en casos como, por ejemplo, les voy a mostrar un caso muy específico que es el de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a eso es a lo que me refiero precisamente con las limitaciones que a veces se enfrentan en el tema de la manipulación de información del cabildeo, y es que muchas ocasiones nosotros recibimos la información con este tipo de características y sistematizarlo a nivel de reunión nos va a ser absolutamente imposible. Entonces, por ejemplo, en este caso la Cancillería como agenda nos entrega este archivo y realmente si uno quiere consultar una reunión, pues le toca como limitarse a lo que el archivo en sí mismo muestra. Entonces, ahí sí no hay como mucha más opción. Pero es preferible nosotros darle transparencia a este archivo a no dársela. Entonces, digamos que Cabildeo busca la manera de publicarlo, así no sea en el dato más abierto como nosotros quisiéramos que fuera en todas las ocasiones. Entonces, eso en el caso, por ejemplo, en este es un caso específico, van a haber otros casos específicos en los que suceda lo mismo. Y acá las columnas que tenemos disponibles también entonces desagrega la fecha, desagrega los nombres de los asistentes a la reunión, los motivos de la reunión y los links de acceso de archivo a la agenda. Entonces, por ejemplo, en el caso de las agendas que están encompasadas para archivo, lo que hacemos nosotros es señalar en qué intervalo está determinada esa agenda y dado que es un intervalo, por eso mismo no la podemos colocar acá porque no es un día ni hora específico, sino que en el motivo de la reunión lo que hacemos es decir, esta agenda va del 15 de agosto al 31 de diciembre y así. Entonces uno puede ver eventualmente personas acá repetidas o puede ver ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Minas, que es una agenda que está completamente desagregada, lo que uno puede encontrar es una información muchísimo más valiosa. Entonces, ya uno encuentra acá cuándo se hizo la reunión, si se llevó a cabo, quiénes estaban de asistentes a la reunión. Permítanme, ya les amplío esto acá. Entonces, acá fíjense que aparece Ministra de Energía, a veces aparecen correos electrónicos, a veces acá aparece Comisión Quinta Cámara, Proposición 002. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esta desagregación de información, realmente es muy valioso, pero de nuevo, estamos contingentes a lo que nos entreguen. Voy a pasar al tercer registro, que es el registro de viajes. Entonces, en el registro de viajes tenemos lo mismo, el nombre de la entidad, el funcionario que viaja, cuál es la ciudad de origen del viaje, cuál es la ciudad destino del viaje, entre cuándo y cuándo se hizo este viaje y los mismos filtros. Entonces, acá también tenemos país de origen, país destino, cuándo es la fecha de salida ya desagregada, no solamente por la fecha entera, sino por día, mes, año. Cuántos son los días de estadía, cuántos son los costos de tiquetes, cuáles son los objetivos del viaje, cuáles son los logros del viaje, cuál es la resolución o decreto que autoriza el viaje y este tipo de información. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos esto acá y lo llevamos hacia el lado, fíjense que, por ejemplo, acá estamos viendo una comisión de Susana Correa del Departamento para la Prosperidad Social que va para Iquitos, y que no sabemos la ciudad de origen, o sea, digamos que el decreto en sí mismo no lo especifica, sabemos cuándo salió, cuándo llega, a veces no se saben los costos de etiquetes, pero cuentan acá también de qué es lo que fue a participar. En este registro de viajes es particular notar que en muchas ocasiones los viajes son financiados directamente por las organizaciones que hacen el evento, entonces no se especifican los costos de ese viaje directamente en la resolución. Entonces eso es como una pequeña limitante que logramos tener como en ese tipo de registro, pero de ser así, lo que nosotros hacemos es especificar cómo se financia. Por ejemplo, acá nosotros colocamos financiador, Unión Europea, y así.
Y lo mismo, si presionamos acá el último botón al costado, encontramos toda la información. Entonces acá ya aparece todo. ¿Cuál es nuestro objetivo ya en la siguiente entrega de Cabildeo? Nosotros solicitamos informes de comisión, entonces la idea es que acá también haya un link de acceso a esos informes de comisión y que en algunos casos en los que podamos hacerlo, también tengamos el link directo a la resolución que aprueba cada una de esas comisiones. Entonces, ustedes imaginarán que esto es una tarea uno a uno, entonces puede ser un tanto dispendioso organizar todo esto. Y finalmente, les muestro el registro de regalos, en donde nosotros también encontramos nombre de entidad, nombre de funcionario, quién remite el regalo, qué tipo de entidad está remitiendo este regalo y otra información asociada donde se clasifica también el tipo de regalo. Entonces acá es, por ejemplo, donde encontramos la menor cantidad de entidades posibles. Y que es importante este registro de regalos, que en muchas ocasiones no es completamente visible cuál fue el regalo. Es decir, muchas entidades lo que dicen es se reportó un sobre sellado, se reportó un objeto protocolario, se reportó ese tipo de cosas. O otra cosa que sucede acá es que la gran mayoría de regalos se hacen en época navideña. Entonces, si uno mirara las fechas de mayor frecuencia, se hacen o en la época navideña o en el cumpleaños del director. Entonces eso es como también un patrón interesante de ver acá, pero precisamente el tema de la existencia de las políticas de regalos en las entidades es lo que lleva a que este sea uno de los registros más limitados. Entonces me voy a volver un momentico a la presentación, ya para, digamos, como terminar como de acotar lo que son los consejos útiles para hacer de uso de Cabildeo. Importante el tema que les contaba de los filtros, donde aparecen los filtros adicionales por columna, funcionan igual que en los filtros principales, es decir, si se busca una A, va a encontrar todo lo que tenga una A, más no todo lo que comience por A. Y finalmente, el tema de la presentación de la información es importante, porque cuando uno selecciona, por ejemplo, que quiero ver solamente 10 observaciones, en el momento en que se vaya a hacer la descarga, lo que va a suceder es que solamente va a descargar las 10 observaciones. Entonces, cuando nosotros querramos hacer una descarga de información, sea por Excel o sea en dato abierto, tenemos que asegurarnos que tenemos todas las columnas que queremos descargar y acá asegurarnos que tenemos el all completamente seleccionado. Y ahí en ese momento ya nos van a descargar, en este caso, las 600 observaciones. Pero entonces eso sí es súper importante que lo tengan en cuenta en el momento de descargar la información. Que también es importante que estas tablas, digamos, esta es una primera versión de Cabildeo, iremos mejorando la plataforma. Estas tablas soportan un máximo de 15.000 columnas, de 15.000 filas, qué pena, de 15.000 filas. Entonces, si necesitan hacer descargas demasiado grandes, es mejor hacerlas por entidad, segmentadas por entidad, y con eso la plataforma puede descargarlas con absoluta seguridad. Pero cuando se cargan 5, 6, 7 entidades y es 30.000, 40.000, 50.000 datos, la plataforma no lo soporta. Entonces sí es importante que si son grandes volúmenes lo que vamos a usar, tengamos esto en cuenta. Entonces, me gustaría en este momento abrir como los micrófonos para saber si existen algunas preguntas puntuales hasta el momento, si tienen alguna duda específica de la plataforma antes de pasar puntualmente al taller. ¿Ninguno? Igual, cuando estemos haciendo el taller, ya también verán que van a aparecer como algunas dudas. Les cuento también acerca del segundo levantamiento de información. Adri, disculpa, Alberto Jiménez está levantando la mano. Disculpa. Alberto, continúa. Buenas tardes, Adriana, felicitaciones por la iniciativa, a Cabildeo igualmente, a todo su equipo. No, quisiera comentar un tema en específico. ¿Me escuchas? Sí, señor. Sí, gracias. Bueno, en el caso particular de las que son tan sutiles, el tema de los regalos son tan sutiles y yo creo que pueden haber épocas muy particulares en donde, como tú identificabas, en diciembre, pues que se incrementan. Igualmente con la llegada, seguramente, los regalos de facilitación o de anticipación para efectos de comprometer
situaciones futuras, pues también recién se posiciona el funcionario en la entidad, pues seguramente va a recibir esa andanada de regalos de facilitación. Igualmente, previo a las temporadas de contratación, etcétera. Entonces, yo creo que se podrían concentrar no solo en diciembre, sino que debe haber entidad por entidad unas épocas en donde esos picos tienen sus extremos. Eso quería comentarte. Muchas gracias. Perfecto. O sea, me parece que es súper importante tener esto en cuenta en el momento que estemos haciendo como el análisis agregado de regalos. Digamos, un tema también que nosotros tenemos pendiente dentro de esta agenda de investigación que les comentamos es un reporte con las generalidades de la información publicada hasta el momento en Cabilbeo. Me parece muy importante la anotación que nos haces para tenerla en cuenta a la hora de analizar el patrón de fechas de recepciones de regalos. Entonces, te agradezco mucho el comentario. Adri, y otra cosa, uno de los temas clave que algunas personas nos han hecho notar es que deberíamos tener en Cabilbeo la columna para identificar qué pasó con los regalos, porque hay funcionarios, ministros, directores de algunas agencias que conocemos, que efectivamente reciben un montón de regalos y que lo que hacen es meterlos todos en un cuarto y el 24 de diciembre los rifan entre todos los funcionarios de la entidad. Por ejemplo, entonces esa es una manera de, hasta cierto punto, de evitar el manoseo. Y sí nos parece que ese destino último, ese destino final de qué pasó con los regalos es clave. Es distinto que a mí me regalen una botella de champaña o una ancheta de 300.000 pesos en Navidad, como por ejemplo unas cosas que hemos visto, si la Policía Nacional, por ejemplo, se la pasa regalando anchetas de 250.000, 300.000 pesos a funcionarios del gobierno. Y uno se pregunta, ¿y para qué? ¿No? Y entonces es distinto que el funcionario se quede con la ancheta a que la reparta entre los funcionarios de la entidad o que la devuelva, que también es el caso. Entonces ahí con Adriana y con el equipo vamos a estar trabajando para poder hacer ese ajuste un poco más adelante. De acuerdo. Dale, Adri. Sí, totalmente. Listo. Entonces ya en este segundo levantamiento de información, aparte pues de tener en cuenta estas observaciones que me parecen supremamente valiosas que nos hacen en estos ejercicios de capacitación, queremos contarles que si bien con 49 entidades el volumen de información era bastante grande, esta vez nos fuimos con 94 entidades del orden nacional, igual mediante derecho de petición. Lo que hicimos también fue ampliar un poco más el cuestionario. Como les comentaba, estamos en esta ocasión ya solicitando informes de comisiones específicamente, estamos solicitando agendas no solamente de los directores, sino de todas las personas con cargos directivos que también tienen el poder de decisión dentro de las entidades, eventuales ordenadores del gasto. Entonces, aquí ya estamos entrando en un portafolio de información muchísimo más rico, muchísimo más exigente de sistematizar también. Estamos solicitando también listas de asistencia de las reuniones y hasta el momento tenemos la información ya sistematizada de 77 entidades públicas de estas 94. Y en algunos casos nos notificaron que debido al volumen de la información, pues se toman su plazo y lo notifican, pero en los casos en que no se notificó nada, tuvimos que entrar en la necesidad de radicar 13 acciones de tutela para proteger el derecho de acceso a la información pública que implica necesariamente el ejercicio de cabilbeo y que no respondieron dentro de los tiempos de respuesta establecidos. Esto es como lo más importante. Sí, perdón, aprovecho para hacer una cuña. Como pueden ustedes ver, se pueden dar cuenta, pedir, conseguir y procesar la información de 94 entidades es un trabajo de inmensa complejidad y requiere muchas manos. Entonces necesitamos apoyo. Los que quieran o las que quieran ayudarnos como voluntarios, ayudándonos a procesar información, mejor dicho, trabajo aquí hay para todos. Entonces, como voluntarios. Entonces, si nos quisieran ayudar, pues, porfa, simplemente déjenos saber y nos encantaría tenerlos a bordo en el equipo. Completamente. Y exactamente para allá iba. A veces es tanto la información que nosotros tenemos por sistematizar y a veces los formatos son tan complejos
que realmente aquí todas las manos son bienvenidas. Entonces, así como Cabildeo es posible gracias al trabajo voluntario, va a seguir siendo posible gracias al trabajo voluntario. Entonces, si se animan, nomás cuéntenos, regístrense en el formulario como voluntarios, se los podemos compartir ahorita en el chat de este evento, para que si se animan, se registren ahí, nos dejan sus datos y los estaremos contactando muy pronto, haciéndoles saber cómo nos pueden apoyar. Ahora sí, manos a la obra. Entonces... Sepúlveda estaba levantando la mano. Ok, listo, cuéntanos. Denis, doctor, no, yo, Denis Sepúlveda. Voy para decir que estoy interesada en colaborarles. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, Zuhaira, ahorita en el chat del evento va a dejar el formulario de registro de voluntarios que tenemos para el Instituto Anticorrupción. Entonces, ingresa porfa a ese link y diligencias el formulario, y en el transcurso de una semana máximo te estaremos contactando para que acordemos cómo podemos establecer esta colaboración. Bueno, Kevin. muchas gracias. Listo, con gusto. Kevin. Kevin Martínez, ¿tienes la mano levantada? Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. No, quiero ser un voluntario más del instituto. Por favor, ahí voy a estar siempre disponible, dispuesto en la medida de lo posible. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí voy a estar. Perfecto. Voluntario. Perfecto, muchísimas gracias. Y te reitero el mensaje. Entonces, para ayer también vamos a publicar en el chat el link de inscripción a voluntarios. Entonces, te invito a que te registres en el chat, en el formulario. Kevin, ¿desde dónde nos acompaña? Desde el municipio de Pedraza, Magdalena. Yo soy actualmente concejal del municipio. Súper, buenísimo. Muchas gracias por el interés, Kevin. Bienvenido al grupo. Sigue, Adri. Gracias a ustedes. Bueno, entonces en este momento les vamos a compartir por el chat el taller que les tenemos preparados para el día de hoy. Entonces, no sé si ya lo compartimos. Entonces, por favor, hagan clic en este link que les comparte Camilo, para que podamos darle un ojo a las preguntas que están planteadas. Entonces, como les comentaba, y también por cuestiones de tiempo, la idea no es resolver 100% el ejercicio el día de hoy, pero sí que le demos un ojo a todas estas preguntas y de esta manera poder también resolver como una o dos de estas preguntas. Entonces, si me permiten, es este mismo. Entonces, ustedes acá. Ya les comparto, entonces ya les muestro acá, ya les comparto pantalla del taller. Entonces, nosotros acá tenemos lo siguiente. Entonces, hay como unos puntos seleccionados para todos los 4 ingresos, para todos los 4 registros. Entonces, tenemos 4 puntos para el registro de visitas, tenemos 2 puntos para el registro de agenda, tenemos 2 puntos para el registro de viajes y tenemos 1 punto para el registro de regalos. Entonces, ¿cuál sería interesante que pudiéramos resolver en el día de hoy? Por ejemplo, este número 4, que es básicamente replicar una de las investigaciones que se hicieron con Cabildeo acá desde el instituto, pero ya propiamente desde la plataforma. Entonces, si ustedes ingresan a este link, no sé si ya todos abrieron este mismo archivo. O sea, porfa, ábranlo y con eso lo vamos trabajando todos un poco de la mano. Entonces, en este punto, en el cuarto punto, lo que propone el taller es lo siguiente, y es ingresar la columna de opinión titulada Entre Primo y Primo, escrita por Camilo Enciso y publicada en El Espectador el 20 de mayo de 2020, y con la información disponible en la columna, identifique las visitas a las que se hacen referencia en la columna. Entonces, si nosotros hacemos lo que vamos a hacer es ingresar acá a la columna de opinión, y entonces acá nos está hablando. Según conversación del Instituto Anticorrupción con Juliana Cumbilupi,
quien fuera directora del ICBF, entonces ya más o menos sabemos de qué entidad vamos a hablar acá. La señora Claudia Daza ingresó a la entidad en desarrollo de visitas oficiales en no más de 5 ocasiones. Entonces acá ya tenemos un nombre, Claudia Daza, ¿cierto? Extrañamente, solo una de estas visitas consta en el registro de la entidad, el cual fue obtenido por cabildeo. Nos está diciendo acá el artículo. Daza ingresó al despacho de la directora a las 3 de la tarde del 28 de agosto de 2019. Entonces, vayámonos a buscar a Claudia Daza del Instituto Bienestar en el Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, lo que hacemos es que nos vamos acá al registro de visitas y empezamos ya a filtrar la información de acuerdo a lo que nos está diciendo acá. Pero entonces todavía no nos aceleremos. Acá nos está diciendo 3 p.m., 28 de agosto, pero nos dice, va seguida de un curioso visitante, Álvaro Eduardo Pupo. Es decir, no vamos a buscar solamente a Claudia Daza, sino a Álvaro Pupo. Entonces, cuando estamos buscando más de una persona al mismo tiempo, la recomendación que yo les haría es que el criterio de búsqueda no sea el nombre, sino que busquemos por la fecha. O sea, que empecemos buscando por la fecha. Entonces, miremos primero qué nos dice como el resto del artículo. Entonces, acá ya nos dice, bueno, quién es Álvaro Pupo. Listo. Pero que nos importe para este ejercicio, también nos dice, a las 3:22 de la tarde de ese mismo día, entra al despacho Nixon Caes. Entonces, acá tenemos un tercer nombre. Entonces, dice, el ingreso de CAES se dio justo entre la hora de entrada de los dos primos, pero con salida a las 5:08 de la tarde, a la misma hora de salida de Pupo. Entonces, acá nos están dando información complementaria de cómo buscar a estas personas, o puntualmente a Nixon CAES, a partir de la hora de salida, ¿cierto? Entonces, el resto del artículo ya nos cuenta como la historia completa que uno puede dilucidar a raíz de estos 3 ingresos específicos, pero para los propósitos de búsqueda de cabildeo, entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Entonces, acá sería, primero, empezar por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seleccionarlo acá en el registro de visitas. Y entonces nos vamos acá a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y como les decía, como estamos buscando 3 nombres específicos en un mismo día, en nuestro criterio de búsqueda realmente debería ser es la fecha. Entonces, nos vamos entonces a agosto 28 del 2019, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es buscar todos los ingresos de ese día. Entonces, nos vamos acá al 2019, acá podemos hacer, si queremos ahorrarnos un poco de tiempo, le hacemos clic acá y nos vamos a agosto del 2019 y nos vamos acá al 28 de agosto. Listo. Entonces acá ya debería filtrar cuando salgamos de este filtro. Y entonces ya acá me aparecen 10 registros. Entonces lo que voy a hacer es ampliarlo a toda la información que me aparezca de ese día. Me dice que hay 279 registros de ese día o ingresos de ese día. Entonces me dice, busquémoslo a las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces, aquí hay 2 opciones. O pueden hacer uso del filtro específico de hora. Entonces lo que tenemos que señalar es la columna de hora de entrada. Permítanme la busco acá, hora de entrada. Acá AMPM también. Y por ejemplo, para ya simplemente filtrar los de la tarde y no hacer la búsqueda de todo, entre todos los 279, acá lo que le coloco es PM. Entonces, si yo coloco nomás la P, ya me va a filtrar la PM, ¿cierto? Y lo que puedo hacer es organizar acá también las horas de entrada. Entonces, si yo le doy a organizar a esta columna, me organiza las horas. Entonces, si yo ya busco acá a las 3 p.m., debería poder ya encontrar la hora. Entonces, acá 3 p.m., efectivamente, Claudia Daza. Aquí la encontramos. Entonces, fíjense que acá ella no aparece como registrada miembro de UTL o congreso no congresista, que normalmente sería la categoría que nosotros tendemos para este tipo de personas, sino que el registro de bienestar familiar de una vez dice que es una visita personal. Entonces, realmente nosotros no entramos a modificar eso, sino pues porque ya sabemos quién es Claudia Daza. Entonces, miremos las otras visitas que están diciendo acá asociadas. Nos están diciendo que a las 3:22 ingresa Nixon Caes. Entonces, ese debería aparecer por acá más abajito. Entonces, 3:22 p.m.
del 28, Nixon Cáez Jiménez, también personal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces acá también tenemos la observación y estábamos buscando a una tercera persona que estaba acá también, que era Álvaro Eduardo Pupo a las 3:31. Entonces, si nos vamos acá a las 3:31, encontramos efectivamente a Álvaro Eduardo Pupo y lo encontramos en calidad de acompañante. Entonces, ese es el uso que nosotros le podemos dar a Cabilbeo para reconstruir una historia. Esto es una réplica, pero ya en el ejercicio investigativo prácticamente que hacer esto es casi que ir mirando nombre a nombre. No sé, Camilo, si tú nos quieras compartir un poco cómo fue el procedimiento rápidamente para hacer esta identificación. No, digamos, en el caso nuestro fue un poquito distinto porque teníamos acceso al documento, digamos, completo en Excel. Y entonces parte de lo que nosotros hacemos es ir revisando uno a uno cada uno de los registros. Y cuando encontramos a alguien que se registra como particular, por ejemplo, sabemos que allá hay algo como raro. Y obviamente además el nombre de Claudia Daza pues llama la atención. Entonces para nosotros la pregunta era, bueno, pero ¿qué está haciendo Claudia Daza en el ICBF? En el registro inmediatamente siguiente al ingreso de ella aparecía el nombre de otra persona que también nos llamaba la atención y después aparecía también el nombre del contratista. Y cuando cruzábamos la información del Excel de ingresos a la entidad con la agenda de Juliana Pungilupi, aparecían ahí algunas discordancias que nos llamaban la atención. Entonces, parte del proceso de investigación y de detección de anomalías pues requiere un poco de creatividad y de suspicacia, ¿no? Cuando estábamos haciendo la investigación sobre los ingresos al Ministerio de Hacienda, logramos identificar el ingreso de un montón de parapolíticos a la entidad, personas condenadas por parapolítica. Y eso lo vimos revisando a todos los que se habían registrado como particulares, porque eso es como extraño. ¿Por qué una persona que va a reunirse con el ministro de Hacienda se registra como particular, como si fuera su amigo, en lugar de representar a una entidad, una institución, una organización, algo, ¿no? Entonces, todos esos que se registran como particulares, pues a veces sí son el amigo de la vida que va a almorzar con el ministro, puede ser un profesor de la universidad, pero por lo general los que se registran como particular, hay algo ahí como que por lo menos amerita una revisión un poquito más detallada. Cuando hicimos eso en Minhacienda, encontramos que varios de esos particulares eran, insisto, parapolíticos condenados. Y después pasamos a revisar qué personas ingresaban en los minutos inmediatamente anteriores o posteriores. Y entonces ahí empezamos a encontrar que, por ejemplo, a las 2:01 de la tarde entraba el parapolítico condenado y 30 segundos después aparecía el registro de su hermano o de su hijo, que hoy en día es congresista en ejercicio. Y todo eso le permite a uno plantearse preguntas interesantes, ¿no? Le permite a uno preguntarse, oiga, pero ¿cómo así que entra un parapolítico condenado, hoy en día ya libre, acompañado de su hijo o hermano o lo que sea, que es un congresista en ejercicio? Y ahí las preguntas entonces siguientes son, bueno, pero oiga, si la reunión era una reunión para temas oficiales del ejercicio de las funciones del congresista, ¿por qué va acompañado de su papá o de su hermano o de su esposa? Si se están reuniendo porque son amigos, entonces pues eso nos dice mucho sobre, ¿no? Yendo al dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, nos dice mucho del tipo de relaciones que tiene un ministro de Estado, que es un aspecto importante que la ciudadanía tiene el derecho a saber, sobre todo si se está reuniendo en las oficinas públicas de una entidad pública. Y si la reunión no tiene que ver con temas particulares o personales, entonces la siguiente pregunta es si el congresista en ejercicio de pronto lo que está haciendo es traficando influencias o utilizando su poder de presión sobre el gobierno para ayudarle a hacer una vuelta o un favor a el parapolítico que está acompañándolo. Entonces miren que el valor de la herramienta para detectar posibles riesgos de corrupción es muy grande, también para ayudarnos a entender
con cómo operan y con quiénes se rodean, de quiénes se rodean quienes hoy en día tienen poder. El ministro de Hacienda, por ejemplo, también tenía como 10 reuniones con Mario Aranguren. Mario Aranguren es la persona que era el director de la UIAF, que fue condenado por un tribunal a 17 años de cárcel por filtrar la información de manera irregular al DAS sobre los movimientos bancarios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la época del escándalo de las chuzadas del DAS. Entonces, Cabildeo nos da un paquete de información de inmenso valor para, insisto, para identificar problemas y riesgos de corrupción, y lo otro que ya explicaba Adriana, para ayudarnos a entender cómo funciona la democracia, quiénes tienen acceso, quiénes no tienen acceso, y para evaluar si ese ideal de la democracia participativa está funcionando bien o no. Excelente. Listo. Entonces, digamos, sobre, qué pena que estaba un poquito lenta la página, la voy a volver a cargar acá. Entonces, eso frente a este punto cuarto que nosotros teníamos en el taller, cuando ya nosotros vemos la herramienta en práctica, pues nos damos cuenta que la utilidad es impresionante. Entonces, ese es como el primer punto. De todas maneras, acá en el registro de visitas, nosotros lo que también hacemos es plantear ejercicios para descargar todas las columnas disponibles para bienestar familiar en este caso, qué entidades visitan todas aquellas personas registradas como provenientes del Banco de la República. Entonces, acá también es importante que para las entidades en que esta información está disponible, no necesariamente aparece el Banco de la República escrito como Banco de la República de Colombia, sino que, por ejemplo, puede pasar que esté digitado como Banrep o que esté digitado de Banco República. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer esa búsqueda, lo que hacemos es buscar acá en el registro de visitas, como el taller no nos está solicitando directamente una entidad, lo que hacemos es buscar, entonces acá empezamos por banco, y acá lo que hacemos ya es empezar a buscar Banco Colpatria, Banco de América, Banco de Bogotá, Banco de la Vivienda, Occidente, Interamericano y así. Entonces vamos a buscar Banco de la República, que tiene que aparecer por acá. Entonces, Banco Minero, Banco de la República, por ejemplo. Entonces, eso nomás en estos 10 ingresos, ¿no? Pero si nosotros seleccionamos, por ejemplo, no sé, en el Ministerio de Hacienda, entonces nosotros tenemos como estos de acá, pero si nos fuéramos a otra entidad, también deberíamos hacer esa búsqueda. Entonces, por ejemplo, si no sé, si seleccionamos 100 opciones, entonces acá también vamos seleccionando los que puedan tener como nombres similares. Entonces, por ejemplo, Banrep. Entonces, a veces hay que jugar un poco también con esos filtros, como darle la suficiente flexibilidad al registro de la información para que lo encuentre. Entonces, por ejemplo, acá dice Banco de la República gerente, codirector Banco de la República. Entonces acá buscamos Banco de la República. Nos aparecen todos estos visitas para Ministerio de Hacienda. Entonces encontramos que tenemos 123 registros. Entonces lo que vamos a hacer es acá mostrarlo en total. Y ahí ya en total sale las visitas del Banco de la República para otras entidades, que es el Ministerio de Agricultura puntualmente, para Mintic también. Entonces acá nos salen todas las visitas del Banco de la República. ¿Qué pasa si quisiéramos seleccionar más? Lo que hacemos es señalar entonces todo. Entonces acá nosotros ya tenemos dos opciones, Banco de la República y Banco de la República, ¿cierto? Entonces buscamos de nuevo Banco de la República y lo que hacemos acá, darle chulito a gerente, que nos va a registrar la visita del gerente del Banco de la República, y también le damos chulito al codirector del Banco de la República, que también cuenta como visita. Entonces, esta de la vivienda ya no lo contamos, pero si uno se va al final del registro, entonces tenemos 123. Entonces, y acá cuando la seleccionamos en todo, ya aparece toda la información. Si queremos descargar información, por ejemplo, ya de tipo de organización, sector, el género, por ejemplo, entonces, el género del visitante, lo que hacemos es seleccionar todo esto y lo damos descargar en cualquiera de estas opciones. Entonces, acá el taller no lo pide, pero lo vamos a descargar, por ejemplo, en formato de comas y a ver qué nos aparece. Entonces, acá en formato de comas lo que va a hacer es pasar esta información así. Entonces, acá ya la suelta acá. Es importante como tener en cuenta que el formato de comas a veces lo que hace es que se come un poco las tildes, pero ya para uno procesarlo, pues ya lo que uno hace es darle la manipulación en Excel, y pues eso ya dependerá, por ejemplo,
de cómo están los formatos de información. Entonces, por ejemplo, en este caso es delimitado por comas y ya uno la puede, ya uno la puede sistematizar. Pero esto entonces va a depender mucho. Entonces, ya cuando uno quiere hacer los análisis, lo que hace es procesar la información directamente desde acá. Y fíjense que la cantidad de hombres visitantes del Banco de la República es considerablemente mayor a las visitas de mujeres en todo el registro de lo que está disponible en Cabildeo. Entonces, qué pena que creo que esto no lo está proyectando, pero ya les muestro a lo que me refiero. Acá, cuando uno descarga la información, entonces lo que hice fue descargar puntualmente lo que aparecía en el formato, lo que aparecía directamente en la tabla. Entonces acá, como les mencionaba, el cabildeo se limita a descargar lo que nosotros señalamos. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos acá 123 registros. Esto es lo que les mencionaba acerca del género, que son considerablemente muchos más hombres que mujeres. Acá está el Banco de la República registrado, aparecen los nombres. Entonces, esto. Entonces, ya cuando uno quiere hacer como el análisis descriptivo de todo esto, lo que uno hace es basarse directamente en toda esta información, pero fíjense que lo que yo hice fue buscar por 3 maneras distintas de hacer la búsqueda del Banco de la República y no quedarme como en solo una. Entonces acá está la visita del gerente, Juan José Chavarría, y en fin. Entonces, eso desde este lado. Entonces, voy a volver a compartir el taller acá en el pantallazo. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme o en dejarla en el chat o levantar la manito y con eso lo vamos mirando. Entonces, no sé si sobre estas 2 cuestiones anteriores hay alguna inquietud específica. Yo quiero aprovechar, hoy estábamos en el tema de la visita de la CIDH acá a Colombia presentando algunas evidencias y información sobre la violación sistemática del derecho de acceso a la información y eso cómo está impactando generando riesgos para la integridad de la vida de los ciudadanos. Entonces, ando como en el centro de Bogotá, me toca irme ya saliendo, entonces quería aprovechar para despedirme. Quedan en súper buenas manos, ya casi debemos ir cerrando la sesión, pero quiero de verdad agradecerles a todos por acompañarnos hoy. La verdad, yo personalmente, y estoy seguro que todo nuestro equipo, estuvimos muy felices de contar con tanto interés y estoy seguro con tanto respaldo, y a los que expresaron su interés en ser voluntarios los estaremos contactando. Entonces, por mi lado, me despido por ahora, pero por favor sigan con Adriana, les mando un abrazo grande. Listo, Camilo, muchísimas gracias. De todas maneras, el espacio que nos queda efectivamente es muy corto. Yo solamente quisiera como que resolviéramos un punto más de este taller que me parece importante a la hora de valorar la utilidad práctica de cabildeo, que es este, por ejemplo, que es el de las reuniones del Ministerio de Minas y Energía de asistentes provenientes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es un caso muy específico, pero que muestra mucho la valía de poder hacer ese ejercicio desde la agenda y poder mostrar la calidad de la plataforma. Entonces, yo lo que les propongo es que les indique cómo se elabora este ejercicio. Los invito a desarrollar este taller por su cuenta. Si tienen alguna pregunta en el desarrollo de este taller, no duden en escribirme, en contactarme. Y dejar un último espacio de la sesión programada para hoy para resolver inquietudes, dudas o comentarios que ustedes nos quieran emitir. Entonces, eso es lo que les propongo para los próximos 15, 20 minutos. ¿Listos? Entonces, para en este último caso, por ejemplo, en reuniones de Ministerio de Minas, lo que ya nosotros hacemos es irnos al registro de agenda. Y como yo les mostraba ahorita, el registro de agenda tiene la particularidad de mostrar correos electrónicos o de mostrar de dónde provienen los visitantes. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos primero es seleccionar la entidad acá, es el Ministerio de Minas, y acá ya nos sale la agenda. Entonces, si uno se va, si ustedes se fijan, acá dice, mostrando registros 1 al 10 del 2600. Entonces, lo que hacemos de nuevo es acá ampliarlo a todos los registros, que nos muestre de una vez absolutamente todo. Y lo que vamos a hacer a continuación es habilitar la columna de asistentes a reunión. Entonces, lo que vamos a hacer es subir acá un montón, porque esto siempre lo deja al fondo. Entonces, acá lo que hacemos es seleccionar
la columna, permítanme un segundo que cargue, la columna nombres de asistentes a la reunión. Entonces, como no estamos basándonos en un nombre específico, lo que vamos a hacer es como valernos de estos correos electrónicos y un poco de la estructura de los correos electrónicos para hacer esta búsqueda. Entonces, fíjense que acá, nomás en este ya dice que el dominio de los correos de la Comisión de Regulación es creg.gov.co. Entonces, lo que vamos a hacer es habilitar el filtro de la columna y buscar de una vez por las siglas. Entonces, acá ya lo que hice fue digitar las siglas de la CRG. Estoy esperando que cargue. Y aquí ya me debería filtrar el total de reuniones en donde hubo asistentes cuyo correo electrónico fuera de la comisión. Entonces, si nos vamos al fondo de esta tabla, vamos a encontrar aproximadamente que hubo 130 reuniones con asistentes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, fíjense que esto realmente lo podemos ampliar a casi que cualquier entidad, lo podemos ampliar a Minvivienda si quisiéramos, por ejemplo, Minvivienda, si uno quisiera hacer esta búsqueda, si uno tiene el correo electrónico particular que está buscando, uno puede también digitarlo y ver qué le sale a uno. Entonces acá salen, por ejemplo, en este caso, 11 reuniones con alguien que tiene un correo en Minvivienda, entonces uno asume que trabaja o como contratista o como funcionario directamente del Ministerio de Vivienda. Entonces, eso es como o sea, es importante que más allá de los filtros y todo esto también le demos un ojo a los datos. Es como a lo que realmente quiero ir con este último punto, y es que no nos limitemos como una forma exclusiva de buscar la información, por ejemplo, sino que también hay que entender un poco cómo la información nos la está presentando, porque como nos la presentan de tanta manera, si uno lo busca por criterios demasiado rígidos, muy posiblemente uno no va a encontrar nada. Pero eso no quiere decir que la herramienta sea menos eficiente o más eficiente, sino que ya lo que uno tiene que hacer ahí es como ser un poco recursivo con la búsqueda de la información. Entonces, eso sobre esto. Acá también lo que hago en el taller es como plantearles unos ejercicios acerca de viajes, acerca de regalos. Sin embargo, me gustaría que en estos próximos 10 minutos abramos micrófonos y nos dejen saber a nosotros pues sus impresiones, dudas que puedan tener, comentarios que puedan tener acerca de la plataforma, de la sesión. Para las personas que nos están acompañando hoy y que se registraron en el formulario, les estaremos haciendo llegar su certificado de asistencia durante la próxima semana. Entonces, si alguno se quiere lanzar al agua y comentarnos alguna opinión, alguna duda, adelante, este es el espacio. Entonces, ¿quién se le mide? Adri, Pablo Castillo en el chat pregunta, así como se logró identificar las actividades un tanto sospechosas de la señora Calla Daza, ¿la plataforma ha permitido establecer grupos de poder o de lobistas especializados? Esa es una buena pregunta. Digamos, o sea, lo que yo te diría es que desde el Instituto Anticorrupción no hemos hecho la tarea de hacer como ese tipo de investigación, pero si uno lo hiciera, muy seguramente uno podría dar con algo. Digamos, si uno quisiera hacer este ejercicio, sí valdría la pena tener como de pronto 3 o 4 nombres para poder empezar a hacer esa búsqueda de información, para poder empezar a filtrar y tratar de tener como un patrón establecido de visitas. Por ejemplo, algo que normalmente es muy útil es mirar las fechas de las visitas y, por ejemplo, las fechas de discusión en las comisiones o en las fechas de discusión ya en plenarias de Senado o Cámara, o cuando se sacan los proyectos de ley o cuando se hacen discusiones de política pública. Entonces, eso es como una cuestión que puede ser bastante útil para empezar a hacer esto. Hay algunas empresas incluso que son empresas dedicadas a la gestión de asuntos públicos, entonces también valdría la pena, por ejemplo, tratarlo desde ese punto de vista. Si la persona que está ingresando es representante directamente de esa empresa, o como decía Camilo, se hace pasar por particular sabiendo que viene de una empresa de lobistas. Entonces, digamos, yo lo haría, o sea, yo Adriana María Romero lo haría desde esa aproximación, pero nosotros, digamos, sí admito que desde el instituto no es un ejercicio que hayamos hecho hasta el momento, pero que perfectamente podríamos hacer.
Listo. Entonces, no sé si... Aunque Adri, perdón, yo sigo acá, voy con el celular. Una observación. Sí, por ejemplo, hemos detectado en las reuniones de Minhacienda, por ejemplo, uno puede ver cómo el ministro recurrentemente se reúne con los presidentes de los bancos, de las aseguradoras, de las calificadoras de riesgo, etcétera. Pero uno no ve reuniones con el presidente de FECODE, ni con las dignidades agropecuarias, ni con los sectores sociales, por ejemplo. Entonces ahí uno entiende mucho sobre quiénes están ejerciendo ese lobby. Por ejemplo, aparecen reuniones de los presidentes de las compañías farmacéuticas, de los fondos de pensiones, etcétera. Y una de las ventajas que tiene Cabildeo es que ustedes sí pueden buscar ahí por los nombres de las empresas. Entonces, hagan el ejercicio metiéndose a los registros de ingreso, por ejemplo, del Ministerio de Comercio o del Ministerio de Hacienda, y hagan el ejercicio de mirar cuáles son las organizaciones visitantes. Se van a dar cuenta que la mayoría son congresistas o presidentes o vicepresidentes de las grandes empresas y de los grandes grupos de poder. Listo, excelente. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda, comentario sobre la plataforma, sobre cómo se usa, cómo utilizar los filtros, potenciales temas que desde el instituto podamos investigar? Acá todos estamos abiertos. Cuando se habla de agenda, ¿a qué se refiere? En agenda nosotros lo que estamos solicitando cuando le solicitamos esta información a las entidades es las reuniones programadas para, digamos, el ministro o para el director de la entidad en el ejercicio de sus funciones. Es decir, es importante delimitar ese ejercicio de sus funciones porque en muchas ocasiones lo que nos hemos dado cuenta es que las entidades se reservan la información al catalogarla como información sensible, dado que se mete en su vida privada. Entonces, cuando nosotros establecemos, es como cuando uno lleva un calendario en Google Calendar, por ejemplo, o cuando uno lo lleva, puede ser en cualquier otro formato, puede ser en un Excel, pero es básicamente para poder dar cuenta de con quién yo me estoy reuniendo y para qué me estoy reuniendo todos los días durante el ejercicio de mis funciones como directora de la entidad, en este caso. Entonces, es básicamente eso. Entonces, lo que queremos en este 2021 es acompañarlos de las listas de asistencia a esas reuniones. Que es dicho sea de paso, en esta época de pandemia y dado como a la gran extensión de la virtualidad, esa es una información que sí vamos a tener disponible porque, por ejemplo, desde el Estado, casi todas las entidades utilizan la plataforma Microsoft. Y una de las exigencias para, por ejemplo, en el caso de los contratistas, justificar sus funciones es mostrar la asistencia a reuniones a partir de listas de asistencia. Entonces, este es material que con casi que total seguridad existe. Entonces, es como una de las grandes virtudes que vamos a tener en este caso de la virtualidad. Entonces, si bien vamos a tener un volumen mucho mayor en la agenda, por ejemplo, en el 2020, lo que uno esperaría es que el registro de ingresos sea mucho más limitado precisamente por las cuarentenas y por el tema del distanciamiento social, pero no por eso debería ser inexistente. Entonces, digamos que con agenda, eso es a lo que nos referimos en el formulario. Ok, ahí entonces Cabildeo debería agregar otra categoría, que por ejemplo es el tema, pues que, o sea, ¿a qué van? ¿A qué van? Entonces, ¿a qué van esos funcionarios a las oficinas? Creo yo acá que podíamos, a través de las investigaciones, pues lograr esa información. Lo que hay es que ver de qué forma se solicita y de qué forma pues ellos pueden entregarla, para saber entonces a qué van a esa reunión. Exactamente, sí, en muchas ocasiones cuando son formatos .ics, lo que hay es una narración muy pequeña, entonces es Comité Intersectorial de la Construcción, por ejemplo, si uno estuviera hablando de una entidad como el Ministerio de Vivienda y aparece una reseña muy pequeña, pero digamos, extraer información más allá de, digamos, del detalle en sí mismo de la reunión que uno registra en el calendario, tenemos que averiguar cómo lo podemos hacer. Creo que sí valdría mucho la pena poderlo hacer y poderlo llevar un paso más allá. Por ejemplo,
Lo que hacen algunos es que entregan, por ejemplo, este ICS donde todo esto está disponible, pero por ejemplo, en el caso en que las agendas no las facilitan en formatos PDF, realmente estamos bastante limitados. Entonces sí creo que de nuestra parte valdría mucho la pena buscar un mecanismo en el cual podamos solicitar una mayor ampliación de esa información. Igual las listas de asistencia normalmente incluyen un espacio en donde se delimita el motivo de la reunión. Entonces, eso también podría ser material de apoyo. Entonces, no sé si eso sí le podríamos hacer. Carlos, ¿tienes la mano levantada? Doctora Adriana, ¿me escucha? ¿Es tan amable? Sí, señor. Doctora Adriana, para mí es muy importante esta plataforma de cabildeo, y porque se reúne mucha información. Le voy a ser muy sincero, me encanta el caso de corrupción. Con lo de la cárcel de Guadalajara, soy de Guadalajara, he denunciado. Y después de muchos obstáculos, se logró que, gracias a Dios, la Contraloría General de la República le incluyera en un hallazgo fiscal. Y me llama poderosamente la atención es de ver que este hallazgo fiscal ya lo pasaron por más de 62.000 millones de pesos, lo pasaron a la doctora Soraya Pulido, de la Contraloría, la encargada. Y me encantaría saber por qué desde el 20 de enero del 2020, disculpe la redundancia, hasta ahora, hasta hoy, el día de hoy, solamente me dicen que está en indagación preliminar, que está en base de pruebas, y absolutamente nunca nada me volvieron a hablar. Y me canso de enviar documentación y me he cansado de enviar correos y me contestan lo mismo, que ya me han sido reiterativos en estas investigaciones. Con esa plataforma sí me encantaría ver quién visita a la doctora Soraya Pulido en el buen sentido de la palabra, quiénes son esos funcionarios, para saber en el buen sentido de la palabra qué buscan, porque ya es más de 1 año y medio y no me dan la suficiente información. Ya está el hallazgo fiscal y solamente necesito es que ella lo dé por eso. Muy amable, doctora Elena, muchas gracias. Vale, con gusto. Para ampliar un poco sobre eso, digamos que en este segundo levantamiento de información incluimos a todos los organismos de control, entonces, en sedes centrales. Entonces, si en este caso, por ejemplo, se fuera a hacer una búsqueda desde la Contraloría General de la República, cuando ya tengamos depurada esa información, la vamos a poder encontrar. Entonces, es cuestión de que la logremos organizar. Tendría que revisar, no me acuerdo en este momento si el registro de ingresos de Contraloría lo entregaron, no estoy completamente segura, pero en el momento en que ya esté publicado podemos hacer esa consulta desde ahí. Listos. Diego, tienes la mano levantada. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, señor. Muy amables. Gracias, Adrianita. Igualmente al doctor Carlos Alberto Enciso, Camilo Enciso, por esta oportunidad y gracias. Mi nombre es Diego Vivas Tafuri. Quería como agregar algo en torno a las comisiones, las situaciones administrativas. Todas las entidades del Estado tienen una trazabilidad para cuando un servidor público va a salir del país. En ese orden, a veces es mucho más práctico pedir el acto de comisión del servidor público como tal. En el ejemplo del Congreso, lo que tú mencionabas al principio de tu exposición, se saca el acto administrativo de comisión y al final se entera uno que dicho viaje había sido auspiciado por una ONG o por un gobierno, por una embajada. Entonces ese cruce casi nunca se hace. En cuanto a los tiquetes, caso del Congreso, también tienen determinados cuántos tiquetes tiene una persona que viva fuera de la sede laboral, que es Bogotá, al mes. Y adicionalmente en las plenarias es como el escenario donde se aprueban los viajes al exterior. Pero ¿a dónde quiero ir? Que finalmente en el informe que rinde cada funcionario al regreso del viaje, donde uno se entera de unos pormenores que están dentro de la matriz que tú nos mencionabas y compartías. Y eso evita a veces desgastarse con saturar de pronto una plataforma con tanta información que a mi juicio es innecesaria. Por ejemplo, el caso de la señora Daza, ella no se desplegaba y no se desplazaba de Bogotá y hay que averiguar, por ejemplo, los tiquetes que pudo haber utilizado. Y dos, importante no es los tiquetes, el origen, la empresa y el destino final, porque en el Congreso también se maneja un tema complicado
que es el relacionado con el tema de los cambios de los tiquetes. Me explico. A mí me piden un tiquete y fácilmente puedo endosarlo, como se endosa un cheque. Entonces ahí ¿y qué ventaja hay ahí? Que tú le puedes hacer el seguimiento al tiquete como cuando existía cuando existía el cheque. El cheque, así tuviera 50 destinatarios o endosatarios, ahí aparecía. Quería agradecerles eso y ojalá también pueda vincularme como trabajador de este ejercicio. Me encanta y felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por las anotaciones que nos haces. Yo tomé acá nota de esto. Sí es importante que si en algún momento alguno de las personas que está acá, que está haciendo una consulta en Cabilbeo, necesite con información conexa de la que nosotros solicitamos en el derecho de petición, como por ejemplo el nombre de la agencia de viajes, por ponerte un ejemplo, o el nombre de quien aprueba la comisión o este tipo de cosas, no las pueden solicitar al Instituto Anticorrupción, que esa es información que nosotros sistematizamos en una matriz paralela que no publicamos, pero que sí la tenemos disponible. Entonces, también quiero dejar eso a disponibilidad de todas las personas que están acá en el próximo, en todo este próximo en toda la próxima publicidad que vamos a hacer de Cabilbeo. Lo que ya tenemos es como una gran matriz sistematizada para poder hacer esta comparación a nivel intersectorial y a nivel interestatal. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Gracias. Pregunta Mariana, y con esta pregunta cerramos la sesión. ¿Cada cuánto tiempo se hace la actualización de la información de la herramienta en cada uno de los 4 aspectos? Esa es una buena pregunta. Entonces, lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cronograma de trabajo, hacer estos levantamientos de información idealmente de manera cuatrimestral. ¿Qué pasa? Que precisamente por la ausencia de manos, en 4 meses no logramos sistematizar la información de 94 entidades y de ahí la importancia del apoyo que el equipo voluntario nos puede ofrecer con Cabilbeo. Pero nuestra intención sí es mantener esta plataforma lo más actualizada posible. Con eso podemos detectar los patrones de lobby indebido con la mayor celeridad posible. Esto, de todas maneras, hay que decirlo, es una herramienta, si uno lo quiere decir así, ex post de la ocurrencia del lobby. Entonces, esto es más un ejercicio de rendición de cuentas, pero entre más pronto tengamos la detección de la influencia indebida, pues muchísimo mejor a la hora de hacer una denuncia o de hacer una investigación. Entonces, nuestro plan es ese. Nosotros, desde luego, estamos en la búsqueda también de recursos de financiación a través de entidades multilaterales. Eso es un ejercicio que nosotros hacemos como con muchísimo juicio para poderle dar básicamente las manos que este proyecto necesita. Entonces, es como el comentario final con el que los quiero dejar. Cabilbeo es un proyecto que lo construimos con muchísimo cariño para todos ustedes. Espero que lo usen, que lo socialicen entre sus conocidos, que lo socialicen en sus redes sociales y que cada vez seamos más personas las que de verdad nos interesemos por hacer uso de esta información, por demandar el acceso a la información pública y sobre todo por hacer un ejercicio de control social y por, digamos, ser parte de esa sociedad civil que queremos que la corrupción efectivamente se acabe en Colombia. Entonces, con eso los dejo. Como les mencioné, el certificado de asistencia se los haremos llegar en el transcurso de los próximos días a sus correos electrónicos registrados en el formulario de inscripción. Entonces, Adri, disculpa, quisiéramos pedirle el favor a las personas que quieran abrir su cámara. Queremos tomar una foto del evento, entonces los invitamos a los que puedan abrir su cámara para tomarnos una foto, que quede el registro de este evento. Les agradecemos mucho. Listos todos con su mejor sonrisa. Ahí va Camilo manejando y todo. Listos. Bueno, estamos listos para la foto, Dani. Listo ya. Mil gracias a todos. Vale, muchísimas gracias. Entonces, que tengan una muy feliz noche y cualquier inquietud nos consulten. Entonces, muchísimas gracias. Chao, bye. Gracias a ustedes. Hasta Feliz luego, noche. Hasta luego, que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy buena presentación. Muchas gracias, excelente presentación, doctora Adriana. Muchas gracias, que estén muy bien, feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buena presentación.